Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones, bendiciones, comunidad Florece, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast todas las semanas con ustedes y con invitadas de lujo aquí en nuestro programa, con testimonios que impactan nuestros corazones, impactan nuestras vidas y que nos hace entender que no somos las únicas personas que pasamos distintos procesos, que siempre hay alguien que puede vivir lo que nosotros estamos viviendo y eso anima a nuestra fe. Y hoy tenemos una invitada de nuestra casa de Comunidad Vida Extraordinaria, una mujer que lleva muchísimo tiempo en nuestra iglesia sirviendo al Señor, sus hijos sirven en la iglesia, su esposo, con un testimonio maravilloso, una vida hermosa, pero nos va a contar un episodio que ella vivió después de la pandemia, donde fue sacudido todo su entorno. Así que démosle la bienvenida, por supuesto, a Ana María, a Florece. Anita, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, pastora. Bueno, me gusta, Anita, que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación, porque ya te había dicho hace días que quería tenerte aquí en el programa. Y bueno, Anita, es una bendición. Y lo primero que te voy a preguntar, Anita, es ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiana? Llevo ya 31 años de ser cristiana. 31, o sea, más o menos ¿a qué edad? A los 28. Wow, a los 28 y estabas soltera, ¿cierto? ¿O casada? No, ya estaba embarazada de mi hijo mayor cuando yo llego por primera vez a la iglesia. Llegaste por primera vez, estabas embarazadita de Juan José, que es un gran músico, el guitarrista de BS Music, hijos súper talentosos. Bueno, Anita, ¿cómo fue ese proceso en la vida cristiana? ¿Te fue fácil cimentarte en la palabra? ¿Te enamoraste rápido del Señor o te fue difícil comprometerte? Pues al principio yo iba a la iglesia porque tengo una cuñada que estaba buscando del Señor y ella me invitaba, pero yo nunca quería ir. Uh-huh. Y entonces un día fui y iba esporádicamente por ahí de vez en cuando, pero después pasó algo, me tocó viajar a la costa. Llego allá a la costa y allí ver una situación muy difícil que estaba viviendo mi familia. Ahí fue donde yo tomé la decisión y empecé ya a caminar con el Señor. Y ahí empezó mi vida cristiana firme, 31 años. Sirviéndole al Señor y aquí estoy. Amén, amén, Anita, qué bendición. Entonces pasó un momento difícil en la familia, lo que hizo que Anita dijera, me voy a comprometer con Dios, llega a Bogotá y se pone firme a congregarse en una iglesia con la familia, esposo y ya estaba Juan José, supongo yo. Yo estaba en embarazo, así cuando regreso de la costa ya Juan José estaba así. Y empiezan a caminar en la iglesia. ¿Cómo fue esos primeros años en la iglesia? ¿Cómo fue comprometerse? Porque Anita es una mujer que siempre ha sido líder, le ha gustado el servicio. ¿Siempre desde que se comprometió con el Señor ha sido así? Pues yo cuando ya el niño estaba ya como de 2 añitos, empezaba ya como a molestar en el culto. Entonces yo un día me subí para la escuela dominical y allá me lo pasaba con él y de ahí empezó mi ministerio. Primer ministerio fue ayudante de escuela dominical, de profesora. Ahí empecé porque me tocó, porque el niño molestaba mucho en el culto y entonces ya yo me sentía como mal, pero me quedaba allá, entonces ya me dijeron, no, venga y entonces quédase aquí como ayudante de la profesora y ahí empecé a servir en eso. O sea, fue una puerta que Dios abrió para que empezara ese amor por el servicio al Señor. Dios usó a tu hijo que estaba ahí en la iglesia molestando. Y qué pena con este muchachito, vámonos para la escuela dominical. Y ahí encontraste una forma de servir al Señor. Sí. Bueno, Anita, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocerte, tú llegaste, fuiste la primera persona, yo creo,
cuando que llegaste, nosotros empezando la visión en el sector donde estaba ubicada la iglesia, estábamos nosotros recién llegados, empezando este proyecto que el Señor nos había entregado en nuestras manos, y tú saliste ese día a buscar un lugar donde congregarte. Llegabas de la costa porque habías pasado un momento muy duro, era que tu mamá había fallecido. Ya no estabas en la iglesia donde creció Juan José, sino que ya el Señor te había regalado tu casa y llegaste a buscar un lugar. ¿Cómo fue salir a buscar un lugar para congregarte después de estar en otra iglesia y cambiarte de barrio porque pues compraste tu casa? Sí, llego aquí al barrio Bilbao y empecé a buscar porque yo soy de las personas que me gusta estar congregándome entre semana. Yo no quería congregarme solamente los domingos, entonces yo dije, no, me toca buscar iglesia aquí cerca. Y empecé a buscar, y yo escuchaba por ahí a veces la alabanza, pero yo no sabía dónde era. Y cuando regreso de la costa, cuando mi mamá muere, y entonces encuentro la iglesia y voy a la iglesia y con mi hermana, y ahí empecé a buscar de Dios y a servir aquí en la iglesia. Ya llevo 20 años, vamos a cumplir. Estando en la visión que el Señor nos ha dado. Anita, quería preguntarte primero algo bien importante, y es que nos cuentes el testimonio de tu casa. Tú le habías pedido al Señor hacía mucho tiempo tu casa propia. Tú nos contabas ese testimonio. ¿Cómo fue el milagro de tu casa? ¿Cómo llegaste? Obviamente la gente cuando iba a Cafán, donde tú vives en esa época, pues estaba había mucho potrero, el acceso era complicado. Hoy en día pues hay unas ciudadelas enormes allá y es otra cosa, pero ¿cómo fue el proceso de encontrar esa casa y saber que ese era el lugar que Dios tenía para ti? Hace ya, ¿cuántos años? 20 y pico de años, sí. Empecé a escuchar una emisora cristiana, Vida AM, se llamaba en ese tiempo. Y el pastor predicaba y había ahí unos eventos, Radio Lluvia se llamaba ese evento de esa iglesia, y entonces dijeron allí, siembre y parte por lo que usted quiere. Y yo dije, pero Señor, yo no tengo dinero para pactar ni para sembrar. Y en ese momento el Señor me dice, no digas que no tienes, sí tienes. Y me recordó que yo había abierto una cuenta hacía muchos años, y el Señor me colocó que vaya y cierre esa cuenta y con esa plata sembrara. Y así lo hice. Retiré la cuenta y con esa plata la hice el pacto, y a los 3 meses llegó la respuesta de Dios. Me dijeron que ya estaba un proyecto donde trabajaba mi esposo para las personas que no tuvieran casa, que le iban a comprar la casa. Y así fue que adquirimos la casa ya hace 20 y pico de años también, y por la siembra. Entonces yo soy una persona, mejor dicho, que me gusta sembrar y colocarle nombre a esa siembra. Y les animo para que hagan ese pacto con Dios, que el Señor es el que siempre nos abre todas las bendiciones. Amén. Y de por sí, Anita, tú eres muy sembradora, ¿no? En tu casa uno llega y está el tinto, está el pancito, el caldito, siempre puertas abiertas para hospedar personas, para extender tu mano, ayudar a tanta gente. Anita, ¿eso es parte de tu personalidad o lo aprendiste en el reino, o siempre desde que eras una niña te has caracterizado por ser una mujer tan sembradora y que ayuda a las personas cuando la gente lo necesita? O sea, siempre eres de puertas, con ese corazón y de puertas abiertas en tu casa. Sí, mi padre era una persona que llegaba a todo el mundo ahí y siempre había algo para dar. Entonces yo traigo eso como en mi ingenio, yo no sé. ¿Tu ADN? Sí, mi ADN, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado. Y ahorita que estoy ya compartiendo ya con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, entonces me gusta sembrar y me gusta ayudar a las personas. Siempre ha sido una característica de ayudar al necesitado, al que que Anita, mire que alguien necesita una colchonetica, siempre Anita tiene la colchoneta para ayudar a alguien, la cobijita, siempre tiene la forma, y Dios la ha bendecido de una u otra manera. Anita, tú eres una persona que Dios siempre te ha bendecido con recursos, financieramente, con proyectos, con siendo microempresaria, tienes tu pequeño taller en tu casa, pero yo quiero que nos cuentes la anécdota de cómo fue crear ese taller, porque tu hijo menor tiene que ver ahí cuando tenía como 3 años de edad o 4 años. Sí, por ahí unos 4 años tenía. ¿Cómo fue que Dios te habló a través de tu hijo para contarles aquí a las mujeres para que montaras ese tallercito en tu casa de arreglos de ropa y todo esto?
Sí, yo había comprado una máquina y la tenía ahí en la casa y casi no la utilizaba. Entonces un día el niño tenía por ahí unos 4 años y me dice, mami, cómprame quelos. Yo le dije, no, papi, no tengo plata para comprar quelos. Entonces me dijo, trabaja entonces, ahí tienes esa máquina y póngala a producir. Y entonces ahí empezó esa idea y ya llevo también muchos años haciendo todo ese trabajo ahí en mi casa y gracias a Dios que ese niño me habló y aquí voy todavía. Dios le habla a través del niño, ¿no? Sí. Saque esa máquina y póngala a trabajar para que me compre quelos. Bueno, Dios lo usa a través de eso, Anita. De verdad que hay muchas anécdotas, muchas cosas por contar, por aprender. Y Anita siempre es una mujer de oración, con un temperamento alegre, divertido, generosa. Pero viene un episodio supremamente duro en tu vida, Anita, y es en el 2020. Viene el tema de la pandemia, nos mandan a todos a vacunarnos porque si no nos vacunábamos al otro día nos moríamos y en esa angustia tú corres a ponerte una vacuna. ¿Qué te pasa a ti cuando te pones la vacuna en ese momento que corriste porque ya tocaba hacerlo, vas y te pones la vacuna? ¿Qué sucede? Yo me coloco la vacuna el 15 de junio del 2020 y empecé el 19, 4 días después, que ya estaba muy mal, ya no podía ni pararme de la cama y empezó una depresión y una ansiedad en mi vida, Dios mío, y empecé a buscar tratamiento y a buscar esa ayuda profesional y empezaron todos los exámenes, todas las cosas que no hacen. O sea, no te podías mover ni caminar bien ni nada. Ahí empecé en el 2020 a tener esos episodios de enfermedad que ya no podía caminar mucho, pero a eso pasó un año. Para el siguiente año, en el 2021, fue donde ya totalmente ya no podía caminar. Quedé, mejor dicho, que ya, y una depresión, y muere una amiga que era como mi sostén ahí espiritual. Ella muere de COVID, ¿no? De COVID, sí. Y a raíz de ese episodio, ahí empezó una depresión para mí que, Dios mío, terrible. Yo pensaba que una persona cristiana no pasaba por esos episodios de depresión y que uno tenía que buscar ayuda de personas que nos tendieran la mano. Ahí entendí yo que todos necesitamos en un momento de personas que nos ayude porque solo no podemos. Anita, ¿tú sentías que mucha angustia o sentías que te ibas a morir o cómo eran los síntomas emocionales, aparte de los síntomas físicos de que te dolía, no te podía levantar, tu esposo te tenía que sentar, ¿verdad? Sí. Ayudar y todo, llevar al baño, etcétera, pero ¿qué era lo que tú sentías emocionalmente? Yo, aparte que no podía ni pararme de la cama, me decía mi hijo, ya salgo, ya vengo. Y empezaba mi mente a trabajar y Dios mío, y era que yo veía como una historia ahí en mi mente, que él salía, lo cogía un carro, lo atropellaba, lo volvía nada. Era así literal, una tragedia, pero literal era como real. Pero eso estaba en mi mente. Claro. Y y empecé ya con muchos dolores, muchas cosas, y fui ya al médico, al internista. Después de ahí me mandaron para otro especialista y la doctora me mandó a hacer una cantidad de exámenes y el diagnóstico fue que tenía fibromialgia. Fibromialgia. Ese fue el diagnóstico. Pero antes antes del 2020 jamás habías tenido ningún síntoma de esta índole. No, nunca había estado. Por ahí a veces me molestaba como dolor de espalda y eso, pero no. Esos síntomas que sentí en ese tiempo, no, nunca. Que fue a raíz de vacuna, 3 días empieza ese proceso, tanto físico como se abre una puerta emocional, sí, que viene y detona la muerte de tu amiga, porque a raíz de que ella muere tú sientes como que, algo aquí, sí, y sobre todo de COVID, ¿no? Sí, yo me quedé como si se hubiera ido una parte de mi vida con esa persona. Y empezó ahí ese problema de ansiedad, de depresión terrible, Dios mío. Pero bueno, gracias a Dios que me tocó ya conseguir buscar ayuda. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Hubo un episodio para buscar esa ayuda, que fue que estábamos un domingo en la iglesia y tú llegaste y te dio una crisis en la iglesia
donde empezaste a llorar muchísimo y entraste como en una angustia y todos nos preocupamos que, Dios mío, ¿qué le pasó? Si Anita siempre se ha caracterizado por ser una mujer alegre, divertida. ¿Por qué vino ese episodio ese día específicamente? Ese día yo llegué a la iglesia y yo no podía subir al segundo piso, pero yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí en mi casa acostada. Sí, siempre yo dije, no, Señor, ayúdame a llegar a la iglesia, aunque sea, mejor dicho, que me lleve, me alce, pero mejor dicho, yo quiero siempre estar en la iglesia, porque allá yo encontraba ese aliento, esa ayuda, esa paz, porque en esos momentos de angustia, Dios mío, uno lo que piensa es cosas terribles. Y yo decía, Dios mío, Señor, pero sí hay ese problema en cada persona, Dios mío, pero iba a la iglesia era a buscar esa ayuda, ese aliento allí en la iglesia, y llego a la iglesia y yo no podía subir las escaleras y yo me reflejaba en esa persona que murió. Yo me veía que yo iba subiendo como esa señora, porque esa señora era inválida, y yo me veía así como tu amiga, la que falleció, tu amiga. Sí, entonces yo me veía así como ella. Yo dije, Dios mío, no, yo no quiero estar así como la señora que murió, no. Y subí y yo dije, me voy a hacerme en la última silla de la iglesia, porque apenas se acabe el culto, yo me voy corriendo, pero no podía correr. Pero yo no quería que nadie me viera, ni que nadie me saludara, ni que nadie me dijera nada de la misma depresión. Entonces me quedé ahí en el último puesto de la iglesia, y yo me voy a parar y no me pude parar de la silla. Y me puse a llorar, ay Dios mío, Señor, ayúdame, cuando de pronto llega una hermana de la iglesia y me pregunta, ella también había tenido un episodio de enfermedad, pero ya estaba un poquito mejor. Y más fortalecida, sí, ya, que ella la tuvimos acá contando su testimonio, Lucerito, creo que fue. Sí. Entonces yo tenía ya muchos meses que no la veía, y ese día ella fue y ella se acercó a saludarme y me pregunta, Anita, ¿cómo estás? Cuando ella me dijo, Anita, ¿cómo estás? Mejor dicho, yo me desgané a llorar y a llorar. Yo dije, no, estoy mal, necesito ayuda. Entonces ella me viene y me abraza y me dice, no, tranquila, que el Señor me ha fortalecido a mí y también te va a fortalecer a ti, no sé qué. Y ahí empezó ella a orar por mí, y ya cuando yo miro hacia la puerta, veo a mi hijo mayor allí con una tristeza, a mi nuera también ahí con una tristeza que, Dios mío, yo pensé que era que tenían problemas ellos. Claro. Y miro hacia el otro lado del baño y veo a Emanuel llorando, a mi hijo menor llorando, pero yo pensé que era otro problema, no era por mí que estaban llorando. Y entonces ya llegó también usted, la pastora, llegó y me abrazó y oraron por mí. Y yo dije, no, ya necesito ayuda porque ya no aguanto más. Muchos pensamientos de todo vino a mi mente, hasta de suicidarme. Claro. Me dio 2 episodios así. Yo me asomaba por esa ventana y venía a mi mente una voz, no sé, me decía, tírese por esa ventana. Wow. Pero yo solamente decía, Señor, ayúdeme, por favor. Y el versículo que el Señor me da en ese momento es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fue mi versículo que me apoyaba. Mejor dicho, me bajaba a veces, se iban a trabajar mi esposo y mis hijos, y yo me quedaba sola ahí en la casa, pero a veces quería salir, bajar a las escaleras, pero yo medio me paraba por ahí y bajaba, pero era fortalecida en ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo, Anita, un testimonio tremendo. Bueno, en medio de eso, cuando te vemos en esa crisis, tu nuera se acerca y dice, necesitamos ayuda para mi suegra porque está muy mal, y empiezas un proceso con una terapeuta cristiana vía virtual, ¿cierto? Sí. La terapeuta Evelyn Rossi. ¿Y cómo fue ese proceso con ella cuando empiezas a hablar, y cómo fue esa ayuda de la terapeuta contigo? Sí, empezamos ya las terapias con ella, y ella, en esas terapias, ella me llevaba a esos momentos, desde el momento que yo estaba en el vientre de mi mamá, porque yo me veía allá en el vientre de mi mamá, y ahí hubo muchos rechazos y muchas cosas que en ese momento el Señor me mostraba. Y entonces ella ya empezó ya a trabajar esa parte de sanidad interior, desde que estaba en el vientre de mi mamá, hasta en el momento que estaba, porque aparte del episodio que le había contado de la señora que murió,
todo eso también tocó sanarlo porque yo me sentía como culpable porque no le extendí la mano, pero como estamos en pandemia, nosotros nos encerramos y quedamos, mejor dicho, Sí, claro. como mejor dicho, que no podíamos ni saludar ni dar besos. Nada, eso es una locura. Sí, entonces, Empieza ese proceso y todo eso te ayuda a ti a empezar a sanar, a volverte a conectar con esa parte de ti misma, porque como tú dices, nunca te desconectaste del Señor a pesar de todos los No. pensamientos que venían, Él te fortalecía con su palabra y todo, y empezaste a sanar, y a la par empezó también la recuperación de tu salud física, obviamente muy importante todo el tema médico, pero también tu fe tuvo que ver ahí, ¿no, Anita? sí, porque ya empecé también, me buscaron una terapeuta para los ejercicios y también todo eso me ayudó. Claro. Para- Entonces ya como que si tú sientes, Anita, que el hecho de que, que la gente te rodeó, tu familia, tus hijos, tu nuera, la iglesia, todo el mundo, no, Anita, estamos aquí, la terapia, la psicología, todo eso hizo como que, no, tengo que salir adelante de esto. Mucha gente Sí. está a mi alrededor esperando que Ana se levante, ¿cierto? Sí, porque yo le dije a la psicóloga que me estaba atendiendo, a Evelyn, yo dije, la doctora me diagnosticó esta enfermedad, y me mandaron unas pastas para la depresión. Ujú. Pero yo le dije a ella, no, yo no quiero tomarme estas pastas porque mi esposo se metió a internet a buscar La información. la información Lo que hacemos todos. de esos medicamentos y él me dijo, no, sirve para dormir no hay solución. Ujú. Entonces yo le comento a la la doctora, a la psicóloga, que yo no voy a tomar esas pastas. Entonces ella me dijo, no, primero empiece tomándose un poquito menos de lo que el médico le mandó. Pero yo orándole al Señor, le dije, no, Señor, yo no quiero estar tomando pastas, no quiero depender de Ujú. ese medicamento. Y solamente me tomé una sola pasta para la depresión. Y ahí las tengo todavía guardadas esas pastas porque nunca más me las tomé. Y el Señor hizo un milagro total en mi vida. Anita, de eso estamos en el 2025, eso fue en el 2021. 2021, sí. En qué momento, Juanita, estoy completamente sana? Cuando ya al año voy ya a los controles, ya puedo pararme, ya puedo caminar, ya la fuerza, porque era que no tenía ni siquiera fuerza para pararme de la cama, ok. sí. Y 8 meses que no pude yo sentarme a la taza del baño. Dios mío, eso me parecía terrible. Yo ¿Tu decía, esposo tenía que llevarte? sí. Ujú, Y las amigas por ahí que me acompañaban me ayudaban ujú. a hacer las cosas porque no podía, totalmente Muy inválido, duro. mejor dicho. No, tiene que sentirse muy impotente uno, ¿cierto? Impotente, sí, porque uno está acostumbrado a estar, mejor dicho, activo, estar haciendo siempre algo. Entonces, para claro. mí eso era terrible. Yo le decía, Dios mío, Señor, yo sabía que venía algo en estos últimos tiempos, pero yo no pensé vivir ese tiempo ahorita, porque yo decía, no, pero me parece increíble que uno no pueda ni saludar al esposo, ni con un beso. Entonces me parecía eso tremendo Claro. que no se pudiera hacer. Pero Y, bueno, gracias a Anita, Dios. y espiritualmente, emocionalmente, porque espiritualmente tu relación con Dios siempre estuvo ahí, pero ¿en qué momento dijiste, vuelvo a ser la misma Anita, divertida, alegre, sonriente, que hace sus chistes con ese humor que usted tiene a veces, que esto, que uno termina todo el mundo riéndose? ¿En qué momento dijo, Anita ha vuelto? Después que terminó las secciones de terapia que tuve con la psicóloga, ahí empecé ya ya hubo sanidad interior, Ujú. porque fue en todas las áreas que el Señor me sanó. No solamente física, sino emocional y sanidad interior. Ujú. Hubo todo eso ahí en mi vida. O sea, el Señor aprovechó esa circunstancia y dijo, vamos a hacer una Anita nueva. Sí, y ahí vamos todavía cada día el Señor haciendo. Anita, ¿y nunca más vieron esos pensamientos de muerte? ¿Nunca más vino eso de querer morirse, nada de eso? No, ya totalmente sana. En el Sí. nombre de Jesús. O sea, ¿tú crees, Anita, que sí hay sanidad para la persona que batalla con pensamientos suicidas, con pensamientos de morirse, gente que está en el Señor, que de pronto lidera, pastorean o cualquier cosa, y dicen, no, definitivamente esto me va a acompañar toda la vida? ¿Es posible que la persona sea libre de eso? Sí, toca
buscar ayuda porque uno piensa, eso era otra idea que yo tenía, que como uno es líder, entonces uno no se enferma, uno no le duele nada, no, entonces ahí aprendí también que todos tenemos, mejor dicho, o sea, todos estamos expuestos en sí. cualquier momento, y que también siempre tenemos que tener esa empatía de cuando alguien lo vive. No, pues, pero ¿cómo así que es líder? Porque hay gente que uno la escucha hablar, no, pero es que a mí no me cabe en la cabeza que un líder se deprima, o un pastor se deprima. Pero Anita, una mujer tan de oración, porque Anita es una mujer de muchísima oración y ayuno, pasó por ese momento de deprimirse y pues tuvo que buscar ayuda y fue libre, que es lo importante. Sí, señora, fui libre, gracias a Dios. Anita, de verdad que me alegra mucho tenerla con nosotros hoy, porque este ha sido un testimonio de impacto, porque quién iba a imaginar que Anita fuera a vivir ese episodio. Jamás nos imaginamos en la iglesia, porque siempre Anita ha sido una mujer fortalecida en el Señor, oración, ayuno, vigilia, que sostiene a otros, que anima a otros, pero pasar por ese proceso. ¿Qué aprendió Ana María de este proceso? ¿Qué aprendí? Aprendí a fortalecerme más y aprendí también tener palabra para las personas que necesitan, palabra de lo que yo viví. Entonces uno puede dar testimonio de lo que uno vivió. Entonces ya uno tiene esa autoridad para poder dar un consejo o para decirle a una persona, hay solución y todo en las manos del Señor. Hay una salida, ¿no? Hay una salida, hay una esperanza, hay solución para salir adelante de todas esas circunstancias y de todas esas crisis. Es muy importante lo que decía Anita, la ayuda, buscar ayuda psicológica, buscar un terapeuta, alguien que nos confronte, que nos aliente, que nos diga, porque a veces nosotros vamos automedicándonos, no, yo solo puedo, o nos da pena decirle a la gente lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Nos da pena decirle a las personas, me estoy pasando por este proceso, ayúdenme a orar, pero la salida y la solución vino cuando Anita pidió ayuda, ¿cierto? Sí, cuando ya dije, ya no puedo sola. Aunque estaba siempre ahí Dios, pero ya en un momento que yo dije, ya no hay solución, Dios mío. Entonces ahí fue donde ya ese grito de, por favor, ayúdeme. Sí. Me acuerdo ese día que me abrazaron, que yo vi todas esas imágenes ahí. Ellos empezaron a buscar esa ayuda. Y yo dije, yo la necesito, porque es que uno a veces piensa que, no, uno es inmortal, me han dicho que no le va a pasar nada, pero no, sí. Todos tenemos esas pruebas y aprendemos de esas pruebas. Claro que sí, Anita. Anita, dale una palabra en esta hora a esas personas cristianas, líderes, hijos de pastores, pastoras, gente que nos está viendo y que están ministrando en el altar o están orando así como tú, que una mujer de oración y todo, pero que están pasando por un episodio de depresión, puede ser acaso de enfermedad, de una pérdida, de terminar una relación, de cualquier cosa. Una palabra de parte de Dios para esas personas. Bueno, primero, fortalecerse en Dios. Y segundo, buscar esa ayuda que se necesita en ese momento, y así podemos ser libres y ser sanos y para ayudar a otros más adelante, porque de eso fue lo que aprendí yo, que tengo ya palabra para darle a otra persona que está pasando esa misma situación. Anita, tú fuiste muy constante en el tema de la terapeuta, o sea, ¿eras juiciosa con tus terapias? Sí, ya cuando ya empezaron a hacerme todas esas terapias, yo fui juiciosa en ese tiempo, sí. Porque otro de los problemas que tenemos nosotros cristianos es que vamos al terapeuta, al psicólogo, pero nos sentimos bien en la segunda sesión y no volvemos. ¿Qué consejo es? Terminen el proceso, ¿cierto? Sí, ser constante y hasta que veas el resultado. El resultado. Sí, señora. Sí. Anita, de verdad que había querido tenerte aquí porque tú eres una persona muy amada en nuestra iglesia, muy respetada. Tus hijos están en el altar, tu nuera está en el altar, tus consuegros también sirven contigo en el ministerio, una familia ministerial, sacerdotal, tu esposo también. Y de verdad que para nosotros es un privilegio, para mí personalmente es un privilegio tener a alguien de tanta autoridad y de tanta experiencia en este programa, y sobre todo que una mujer tan fuerte en el Señor haya vivido un episodio tan tremendo en su vida, pero como siempre lo decimos, o sea, vendrán muchas pruebas, pero de todas ellas nos librará el Señor, ¿cierto? Así es. La Biblia, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, de este proceso
te libró el Señor, saliste en victoria, ¿no, Anita? En victoria, sí, señora, estoy en victoria. Amén. A Dios. A ustedes, entonces, gracias, Anita, por aceptar la invitación de estar con nosotros en este programa, y a todas las personas que nos ven en Florece y que ven este episodio, compártanlo con esa persona que está pasando un momento de depresión, de ansiedad, de miedo, de pérdida, y que aún quizás se para en un altar con un micrófono a cantar, o se lidera o tiene discípulos a su cargo y está que no puede más porque está viviendo un episodio en su vida depresivo. Es el momento de buscar ayuda. Compártele ese video para que su vida sea fortalecida y tome las buenas decisiones que Dios quiere que tome para que pueda salir adelante. Así que un abrazo a todos, a todas. Gracias por estar en Florece. Nos vemos en un próximo y nuevo episodio. Bendiciones. Gracias, Anita. Bendiciones, chao. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.